Hola, bienvenidos y bienvenidas a vuestro canal Jason de X. Mi nombre es Jason Martínez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el farming y además sobre una herramienta muy interesante que se llama Nominex. Así que si te interesa esta información, quédate en el vídeo. Y antes de comenzar, recuerda que no doy consejos de inversión, que todo lo que enseñamos en este canal de YouTube es meramente informativo y que si tú decides tomar alguna decisión es bajo tu propio punto de vista y bajo tu propio criterio. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es Nominex? Que estamos viendo en pantalla que es un corredor oficial de Binance. Bueno, estaremos hablando de esto más adelante. En primer punto, ¿qué es Nominex? Un exchange centralizado. También tiene la parte descentralizada. Pero ahora en este punto nos vamos a enfocar en la parte centralizada. Y es que Nominex nace en septiembre de 2019. Es decir, que ya lleva casi 3 años. Eso para un proyecto es un tiempo bastante interesante, porque el mundo de las criptomonedas lleva 12 años y que un proyecto tenga 3 años pues ya nos da cierta seguridad. Nominex se unió al programa de brokers de Binance Exchange, y es que Binance tiene la opción a muy pequeñas empresas, tienen que cumplir unos requisitos muy exigentes para tú poder ser broker oficial de Binance. Hay una frase que siempre me gusta repetir: no me crean a mí, busquen en internet y averigüen qué es esto de ser un broker de Binance. En este caso, lo interesante es que nuestro dinero va a estar en Binance, con la seguridad de Binance, con la liquidez de Binance, y vas a operar con todos los pares que tiene Binance. Eso sí, lo vas a hacer a través de Nominex. Recuerda que a través de Nominex tú vas a trabajar, pero gracias a este sistema de brokers de Binance, tu dinero va a estar dentro de este exchange tan importante y tan seguro. Como estamos viendo aquí, debido a la utilidad del token NMX, ese es el token que vamos a encontrar dentro de esta herramienta que se llama Nominex. Recuerden, token NMX. Cientos de miles de comerciantes de todo el mundo podrán operar de hecho en la plataforma Binance con condiciones extremadamente rentables o incluso de forma gratuita. Ahí encontramos una de las utilidades de este token NMX, y es que cuanto más NMX tú tengas, vas a poder operar con un descuento mayor que no encuentras dentro de Binance. Es decir, que si tú reúnes un cierto capital de NMX, vas a operar totalmente gratis. Imagínate comprar y vender criptomonedas con la liquidez, con los pares de Binance, pero con costo cero, siempre y cuando lógicamente tengas este token de utilidad que se llama NMX. Opera con la seguridad, los pares de trading y liquidez de Binance. Como mencionamos, estamos hablando que está nuestro dinero en Binance y somos broker oficial de Binance. Si tú buscas en internet, buscas en CoinMarketCap, en CoinGecko, vas a ver que el exchange más importante a nivel internacional, el más respaldado, el más seguro es Binance. Entonces no estamos hablando de cualquier asociación. También tiene la opción de retirar sin KIC. Hasta 0.1 BTC diario sin KIC puedes retirar tu dinero. Entonces esto también es bastante interesante, ya que Binance ya te obliga a tener ese KIC pasado, pero no, en Nominex a día de hoy no hace falta y tú puedes retirar 0.1 BTC diarios, que actualmente son más o menos unos $2,000 diarios. Esto en la parte centralizada. Y en la parte descentralizada nos encontramos a NomiSwap, que también forma parte de Nominex. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la DeFi y lo que también es un DEX. En este caso, las finanzas descentralizadas son el segmento de más rápido crecimiento de la criptoeconomía. Unos 140,000 millones de dólares. Estamos viendo que hay una gran cantidad de dinero en el mundo DeFi. Los intercambios descentralizados se construyen sobre redes de blockchain que soportan contratos donde los individuos mantienen la custodia de sus fondos. En esencia, los operadores interactúan con contratos inteligentes en la cadena de bloques para emplear los DEX. ¿Qué significa esto? Que cuando tú entras en un DEX, en un exchange descentralizado, no es que haya una empresa centralizada comprando y vendiéndote las criptomonedas, sino que a través de contratos inteligentes nosotros estamos comerciando. Es un contrato en el que yo te digo que yo te voy a dar esto a cambio de esto otro, y tú también, digamos que entrarías en ese contrato inteligente y lo intercambiamos cuando se cumplan
todos esos requisitos. No hace falta saber quién eres tú ni quién soy yo para hacer, digamos, este intercambio. Esa es la maravilla de un exchange descentralizado. NomiSwap es un DEX, un sistema de intercambio de tokens descentralizado que funciona en la Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain es similar a Ethereum, pero con la ventaja de que esta parte es mucho más rápido. La de Binance es bastante también seguro como Ethereum. Los costos son mucho más bajos y pues tenemos el respaldo de Binance, que es el exchange número 1 a nivel mundial. Y ahora, ¿qué es el farming? El yield farming, cultivo de rendimientos, es una forma de ganar más cripto con tus cripto. El exchange utiliza tus criptos para que otras personas puedan tener liquidez a la hora de comprar y vender criptomonedas. A cambio, el exchange te premia con su token nativo NMX, que puedes guardarlos para hacer trading con comisiones más bajas, para cambiarlos por otras cripto como Bitcoin o Ethereum, o para reinvertirlos. Y en este punto a lo mejor todavía dices, no me he enterado de nada, Jay. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Los exchange, estos exchange descentralizados, lógicamente necesitan de que existan en esa existencia de criptomonedas para que cuando una persona quiera comprar una moneda como pueda ser NMX, UST, Bitcoin o Ethereum, tiene que haber una liquidez para que una persona pueda comprarlo mucho más rápido. Como todos sabemos, el negocio, por ejemplo, de Binance o de cualquier exchange es comprar y vender criptomonedas y cobrarte una comisión cada vez que compras o vendes criptomonedas. Eso es de lógica. Pues en un DEX tú puedes ser la persona quien reciba esas comisiones por poner liquidez en los diferentes pools con los diferentes pares de monedas. Por ejemplo, puedes poner liquidez en un par como por ejemplo en este caso NMX USDT. Pones, digamos, criptomonedas, pones NMX y pones USDT para que cuando alguien quiera comprar NMX o quiera comprar USDT pueda obtener el USDT o pueda obtener el NMX. Y a cambio la comisión que se genera se va repartiendo entre todas las personas que forman parte de esa pool. Todo esto que estoy contando es a muy grandes rasgos porque mi objetivo es que la explicación sea fácil y sencilla de entender. Esto realmente, si profundizamos más, vamos a ver que todo es más complejo. Entonces, por favor, recordemos que yo lo que estoy tratando es de transmitir una información que sea bastante entendible y bastante sencilla. Pues esto es lo que sería poner liquidez o hacer farming, poner tus criptomonedas para que otras personas puedan operar con esas criptomonedas, se generan unas comisiones y esas comisiones te las dan a ti porque las reparten entre todas las personas que han puesto dinero en ese pool, en esa piscina de par en el cual las personas compran y venden criptomonedas. La imagen que voy a compartir ahora es bastante ilustrativa para que podamos comparar las diferentes formas que tenemos de obtener más ingresos en criptomonedas o en USDT o en la moneda que tú quieras. En la imagen de la izquierda arriba tenemos la de trading, en la cual tenemos que bajar la montaña, subir esta montaña, pasar por un bosque, pasar por una tirolina, pasar por un río, bajar esta gran montaña, subir una escalera y llegar a la meta. Por supuesto que haciendo trading puedes llegar a la meta, pero no es fácil, es bastante complejo. Tienes que estar atento al análisis técnico, que si un soporte, que si una resistencia, que si las figuras chartistas. Hay que estar también pendiente de los análisis fundamentales, que si China dijo lo uno, que si la Fed dijo lo otro, que si el presidente del Banco Central Europeo dijo aquello y también cayó la criptomoneda. Entonces es muy complejo. ¿Se puede ganar dinero haciendo trading? Sí, pero es muy complejo. Es más, si comparamos un trader con una persona que ha hecho holding en criptomonedas, por ejemplo en Bitcoin, si los analizamos desde que nació Bitcoin, casi seguro a un 99.9% la persona que simplemente hizo holding ha ganado más que el que ha hecho trading. Entonces, ¿para qué me voy a estresar haciendo trading si puedo ganar más incluso haciendo holding? Entonces, ese sería el primer punto. El trading es bastante complejo. Segundo punto, encontramos el holding. Vemos que si es una
línea pues bastante llana, pero tiene pues sus pequeñas subidas y sus pequeñas bajadas. Esto es lo que estamos viviendo actualmente en un mercado bajista. El mercado sube, el mercado baja, el mercado sube, el mercado baja, es cada montañita esta. Mercado sube, mercado baja, mercado sube, baja. Pero al final, si somos pacientes, vamos a obtener una rentabilidad bastante interesante. Básicamente, si tú hace 12 años hubieras comprado Bitcoin, hubieras invertido, yo que sé, 100 euros, $1, pues a día de hoy tendrías más de 10 millones o 100 millones de dólares. Si hubieras sido capaz de aguantar cada subida y bajada dentro de las criptomonedas. Genial, esto sería el holding. Y en la siguiente imagen tendríamos el staking, donde vemos una línea mucho más llana y lógicamente la meta. Para entender qué es el staking, vamos a tener también que entender qué es el Proof of Work, así a muy grandes rasgos. Bitcoin, la moneda más importante a nivel mundial, mina a través del Proof of Work. Minar es el conseguir y obtener nuevas criptomonedas, en este caso de Bitcoin. Para poder descifrar este código que nos va a dar más Bitcoin, hace falta una gran cantidad de procesamiento a través de muchos ordenadores que consumen mucha electricidad. Y entre todos estos ordenadores que están compitiendo por descifrar ese código, quien descifre ese código se lleva ese premio de Bitcoin por haber descifrado el código. Eso sería el Proof of Work. La evolución a esto sería el Proof of Stake. Es más, por ejemplo, Ethereum trabaja con Proof of Work y va a evolucionar a Proof of Stake. Ese es el futuro. ¿Por qué? Porque el Proof of Stake consume menos energía y en este caso ya no son una gran cantidad de ordenadores con su procesamiento, sino que es la cantidad de criptomonedas que tú tienes, digamos que va minando más de esa misma criptomoneda. En este caso, cuando Ethereum sea Proof of Stake, por tú tener Ethereum, va a ir descifrando más cantidad, va a ir minando más Ethereum, y para eso lo único que tienes que tener es, lógicamente, es esa criptomoneda. Recuerden que toda la información que yo les estoy dando es a grandes rasgos, no estoy entrando en profundidad donde se liarían y se confundirían muchísimo más. Eso sería a grandes rasgos lo que sería el staking, donde podrías crear nuevas criptomonedas, nuevos Ethereums, nuevas de la moneda que estés haciendo staking. Y lógicamente, si además el valor del activo sube de valor, pues ese extra de beneficio, porque tú estás ganando encima más Ethereum, y si ese Ethereum encima coge más valor, pues estarías ganando más todavía. Por eso el staking es mejor que el holding y que el trading. Y ahora estamos entrando en el farming. El farming súper interesante, donde encontramos ya una cuesta abajo. Y lógicamente también encontramos la meta. ¿Por qué el farming está ilustrado de esta forma? Porque el farming te da una mayor rentabilidad que el propio staking. Normalmente para tú poder hacer staking necesitas una gran cantidad de criptomonedas, de esa propia criptomoneda que vas a hacer staking. Pero es que ya no solamente eso, sino que las rentabilidades suelen ser muy bajas. Sin embargo, en el farming podemos encontrar rentabilidades muy interesantes, de un 24, un 50, un 100, un 200, un 300, hasta un 600% anual, dependiendo de qué pools estés trabajando. Entonces, el farming gana a todas las demás, porque en el farming tú vas a seguir manteniendo tus criptomonedas, pero además vas a generar comisión por meter tus criptomonedas en estos pools para que las personas puedan comprar y vender criptomonedas de forma descentralizada. Y aquí veremos los rendimientos aproximados que podemos obtener a través del farming. Entonces, la agricultura personal hasta un 300% de API. Eso es el rendimiento porcentual anual con reinversión semanal. Aumente la recompensa 10 veces mientras dure la agricultura. Vemos en esta imagen que si nosotros invertimos, pero no reinvertimos y lo dejamos a lo largo de un año, podemos obtener un 134%. O si reinvertimos mensualmente, podemos obtener un 256%. O si reinvertimos de forma semanal, podemos obtener hasta un 276%. Estos rendimientos también van a ser muy relativos dependiendo del valor del activo y de la cantidad de dinero que haya en el pool. Lo interesante con NMX, que pocos tokens lo tiene, es que se va regulando dependiendo del valor o de los rendimientos que esté dando, para que siempre intente dar los mismos rendimientos, dando más o dando menos NMX. Eso es bastante interesante. Si entramos y le damos a este botón, entraremos a la calculadora en línea, donde podemos calcular de forma más aproximada. Digamos que nosotros decidimos invertir aquí $1000
durante 365 días. Nosotros podemos obtener un beneficio de $1,532 o lo que sería lo mismo 1,336 NMX. Tú ganarías NMX y luego estos NMX tú los intercambiarías por USDT o por lo que tú quieras. Recuerden, esto es aproximado y depende de varios factores. ¿Y qué más debemos saber sobre el farming de Nominex? En este caso, que la distribución durará unos 72 años. La totalidad de la distribución de 172.494.344 de NMX mediante el modelo de Yield Farming se dividirá entre los siguientes grupos y acciones. Número 1, fondo personal de cultivo, es decir, el dinero que tú pongas en los pools y que tú vayas obteniendo ese NMX será el punto número 1 de distribución. Punto número 2, extra farming bonus para los pool, es decir, para la parte de los referidos directos, referidos por equipo, etcétera, etcétera. Ese sería el segundo punto de reparto. Y el tercer punto de reparto es el nominal share, que es tokens para las necesidades de Nominex. Lógicamente queremos que el proyecto siga siendo puntero, que siga siendo el mejor, pues ellos van a repartir ese tercer punto de NMX para que la empresa siga mejorando y siga progresando. Si vemos aquí a la derecha, estamos viendo la gráfica del calendario de distribución semanal de fichas para los 72 años. 3.744 semanas de distribución de NMX. Transparencia y fiabilidad de Nominex. En este caso, el token NMX de Nominex ha superado con éxito la auditoría de seguridad de contratos inteligentes Certic. Y es que Certic es la empresa más importante de auditorías a nivel mundial. Recuerden, no me crean a mí, busquen por internet empresa más importante de auditorías dentro de la blockchain y van a encontrar que esta empresa es Certic. Si le damos aquí a contratos inteligentes, vamos a verificar que lo que estamos viendo es real y no que se lo han inventado para aquí un PDF. No, si entramos en la página oficial de Certic.com, aquí lo estamos viendo, www.certic.com, y buscamos NomiSwap, vamos a encontrar este proyecto con una puntuación de 80 sobre 100, donde ya Certic te está diciendo que es una buena puntuación. Está activo el Skynet, aquí estamos viendo Skynet activo. Esto es muy importante que los proyectos tengan activado esto, porque quiere decir que constantemente está siendo analizado este contrato, ¿no? Que lo han analizado una vez y al carajo, y ya con esto puedo hacer lo que me dé la gana. No, constantemente está siendo analizado este contrato. Otro punto interesante es que tiene el KIC pasado. Esto quiere decir que hay unas personas reales detrás trabajando en este proyecto y que si sucede algo, esas personas van a responder por este proyecto. Siguiente punto. Encontramos que este proyecto está entre el 10% de los proyectos más vistos dentro de Certic. Así que hay una gran cantidad de personas viendo que es un buen proyecto. Aquí podemos leer un montón de cosas que, bueno, pues para el que quiera leerlo, lo puede hacer perfectamente. Volvamos otra vez a la página que estábamos. Genial. Nominex ha sido reconocido por el líder de la industria de Binance como un proyecto destacado en el top 20 de Most Valuable Builder. Perdón mi inglés, ya sé que no se me da nada bien, pero lo importante es la información. Si entramos y le damos clic a esto, vamos a verificar si realmente esto que están hablando es real y verídico. Aquí estamos en la bnbchain.org, que es la página oficial de Binance dentro de la Smart Chain. Genial, si entramos aquí, esto lo que quiere decir es que Binance analiza normalmente anualmente una gran cantidad de proyectos y se queda con los mejores proyectos donde el propio Binance hará una inyección de capital, de no recuerdo de cuántos millones, pero bueno, una cantidad bastante interesante. Aquí, si leemos todo esto, que lo podemos leer perfectamente, pues aquí estamos viendo que, pues, cuáles son los mejores proyectos, qué es lo que van a dar, etcétera, etcétera. Pues busquemos si realmente está Nominex. Y aquí lo estamos viendo. Nominex formando parte de este top 20 por parte de Binance. Entonces, bueno, más extra de seguridad, más extra de confianza. Ya estamos viendo al final cuál es el enfoque de este proyecto Nominex.
O sea, es una declaración de intenciones de hacer las cosas bien y de hacer un proyecto a largo plazo. Estas cosas no son necesarias que lo tengan que hacer nómines. ¿Para qué tiene que formar parte del top 20? No hace falta que sea el top 20. Si te quisieran estafar, pues no haría falta esto. No haría falta que auditaran el contrato inteligente. Nada de estas cosas lo harían si el proyecto viniera a ser una estafa, ¿no? Pero recuerden que ante todo también cualquier inversión conlleva un riesgo, pero ya la declaración de intenciones es muy buena. Siguiente punto, recuerda que cada vez que hagas trading, tu dinero y tus criptomonedas estarán en Binance. Entonces, esto es un punto también importante porque en la parte de hacer el trading, pues como somos brokers oficiales de Binance, nuestro dinero está en el propio Binance con la liquidez, con los pares, con todo esto. De esto ya habíamos hablado. A diferencia de la mayoría de los proyectos, el equipo de Nominex es transparente en cuanto a los planes de desarrollo del proyecto. El equipo directivo se comunica directamente con los usuarios a través del chat de Telegram de Nominex en español para responder a todas las preguntas e inquietudes. Y eso es verdad. Nominex tiene un canal de Telegram donde tú puedes formular, pues, hay un grupo de personas en el cualquier pregunta que tú tengas te la resuelven rápidamente. Y las comunicaciones son constantes. Cualquier evolución que haga el proyecto se comunican constantemente. Entonces la comunicación es muy buena, amplia y cuando tiene que ser. Siguiente punto, encontramos a las personas que son, digamos, los CEOs de este proyecto. Tenemos a Pavel, a Alexander y a Denis. Bueno, quien los quiera buscar, los puede buscar. Y son, digamos, los CEOs de este proyecto tan increíble que es Nominex. Y aquí, bueno, en este caso ampliamos un poquito más de información sobre Certic que ustedes pueden sacar de la propia página de Certic. Esta empresa fue fundada en el 2018 por profesores de Columbia y Yale. Certic es pionera en seguridad de cadenas de bloques y utiliza la mejor tecnología de inteligencia artificial y verificación formal de su clase para asegurar y monitorear cadenas de bloques, contratos inteligentes y aplicaciones web 3.0. Con inversionistas como Goldman Sachs, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, Binance, Coinbase y la Universidad de Yale, entre otros. Y si ustedes entran a la página, no se cansan de imaginar la de inversores que tienen. Certic une talento excepcional al contratar empleados de las mejores universidades y empresas de todo el mundo, como lo es Microsoft, Google, Samsung, Harvard, Universidad de Columbia, entre otras muchas. Entonces, seguimos hablando aquí un poquito sobre Certic. ¿Y por qué recalco todo esto? Porque para mí lo más importante es la seguridad. Que sí, es verdad que siempre va a haber un pequeño riesgo, siempre hay riesgo, pero yo lo que busco es maximizar la seguridad por encima de la rentabilidad, por encima del plan de compensación, por encima de un montón de cosas. Para mí lo más importante es la seguridad. Y recuerden que siempre en el 100% de las inversiones, sean cuales sean, siempre van a haber riesgos. Pero ¿por qué no minimizar ese riesgo y buscar los proyectos de máxima seguridad que cumplan y que tengan las mejores intenciones? En este caso, pues quería hablar sobre Certic como para que tengamos esa idea de por qué está auditada NMX y Nominex por Certic. Pues porque al final es la mejor empresa de auditorías que puedes tener para que analice tu proyecto. Proyecto en constante desarrollo. Rápida implementación de nuevas funcionalidades de trading y de farming. Aquí vamos a ver un poquito todo lo que ha ido sucediendo dentro de Nominex. Primer punto, intercambio seguro de criptomonedas, modo de registro. 33,000 usuarios, torneo de comercio de criptomonedas real y de demostración. Este punto no he hablado mucho sobre esto, que es la parte del trading. Lo que busca Nominex, aparte de ser ese broker oficial que ya es con Binance, es mejorar ciertos puntos que no tiene Binance. Como puedan ser bots de trading, como pueda ser el copy trading, como puedan ser otros factores que no tiene Binance y aquí sí lo vas a tener. Entonces, en esa línea es que está enfocada también Nominex en la parte del trading. Lanzamiento global del token NMX y del programa de asociación. Eso ya sucedió. Ya hay 500 socios y esto es bestial. Realmente ahora ya estaremos cerca de los 1000, quizás entre los 1000 y los 2000 socios. Somos muy poquitos socios de Nominex. Ya han visto el gran proyecto que es Nominex. Y qué poquitas personas forman parte de este proyecto. En este momento tú tienes la oportunidad de ser pionera y pionero de esta gran oportunidad que tenemos, ese gran respaldo, esa gran seguridad
que bueno, que al final yo creo que es muy interesante, ya que muchas personas en un futuro próximo van a querer formar parte de esta gran herramienta. Genial. Mejor producto integrado, curso de vídeo para el comercio de criptomonedas. Siguiente punto, lanzamiento de Nominex Farming, ingresos pasivos diarios de NMX disponibles. Siguiente, lanzamiento de Farming sencillo con un solo clic. La creación de equipos para socios es ahora más fácil y es verdad, es súper sencillo referir, es súper sencillo también hacer el farming, es súper sencillo comprar y vender criptomonedas. La verdad es que tienen un gran enfoque. Lanzamiento de aplicaciones móviles. Tenemos aplicación móvil que podemos descargar desde la Play Store y de la App Store. Nominex es reconocido entre los 20 top wielders más valiosos por Binance, lo mencionamos antes también. Programa de brokeraje de asociación con la bolsa de criptomonedas, líder en el mundo, Binance. Impulso de nuevos usuarios e inversores. Y ahora estamos en este punto que ya tenemos el DEX, token y farming integrado. Eso ya está todo integrado. Y ahora próximamente lo que vienen son los bots de negociación automática. Y están integrados en la plataforma. Y tarjetas cripto. Esas son cosas que ya están próximas de llegar. Plan de referidos en Nominex. En este apartado recordemos que el referir o compartir con otra persona esta herramienta no es obligatoria y es algo totalmente voluntario, ya que el hacer farming no es obligatorio que tengas que referir. En este punto tampoco me quiero parar mucho, ya que tengo pensado hacer un vídeo más específico donde explique al detalle este plan de referidos, y para eso sería interesante que te puedas suscribir y activar la campanita de notificación para que en cuanto suba ese vídeo tú seas de las primeras personas en ver claramente ese plan de compensación. En este punto encontramos que tú puedes ganar hasta un 30% diario de los tokens NMX cultivados por todos tus referidos. Y es que el plan de referidos de Nominex es híbrido. ¿Por qué? Porque encontramos un bono binario y un bono directo. Recuerden, dos bonos, bono binario y bono directo. En el bono binario podemos ganar de los referidos de nuestros referidos, es decir, de nuestros referidos indirectos. Y del bono directo solo ganaremos de nuestros referidos directos. Como en cualquier plan de compensación, el bono binario siempre ganaremos de la parte del equipo que esté generando menos comisión o esté generando, digamos, en este caso, menos NMX. Como decía, en el próximo vídeo que suba sobre el plan de compensación explicaré todo esto al detalle. Vamos a ver cómo podemos ganar más en el apartado de los referidos, en la parte del emprendimiento que nos da la oportunidad Nominex. En este caso, las recompensas de bonificación para el personal farming y el team farming comienzan después de poner $100 en el fondo de liquidez. Y las mayores posibilidades de rentabilidad están disponibles en el nivel máximo a partir de 10.000 USDT. Vamos a ver esta tabla y la voy a ir explicando. Si tú inviertes menos de $100, aquí podemos ver que no tenemos posibilidad de tener ninguna bonificación por referir. Si puedo hacer farming, genial, puedo ganar mis NMX por hacer farming, pero no gano nada por referir a otros usuarios. Por eso en este apartado estos recuadros están blancos. En el siguiente nivel está el partner, en el hecho de que una persona pone $100 a trabajar en el farming. En este caso ganaremos el 5% del bono directo y el 5% del bono binario, que repito, ya explicaré en un vídeo más adelante. En el siguiente nivel que nosotros podemos alcanzar es invertir 300 USDT, colocar 300 USDT en la liquidez del pool, y en este caso podemos ganar un 6% de bono directo y un 8% de bono binario. En el siguiente nivel, que es el nivel VIP, se invierte, en este caso habría que invertir 1000 USDT, ganaríamos 7% de bono directo, 10% de bono binario. Y aquí vemos algo muy interesante. Encontramos un descuento en la parte del trading, de comprar y vender criptomonedas. En este caso dispondríamos de un descuento del 20% sobre las comisiones a la hora de comprar cualquier criptomoneda, gracias a que somos brokers o gracias a que Nominex es brokers oficial de Binance. Siguiente apartado, podemos ser élites, invertimos 5.000 USDT, en este caso recibiríamos el 8% de bono directo, 15% de bono binario
y un 50% de descuento en el trading. Ahora, el siguiente nivel, que es el máximo que podemos encontrar, se llama Max. En este caso habría que invertir 10.000 USDT y aquí recibiríamos 10% de bono directo, 20% de bono binario y el 100% de descuento en las comisiones que se cobran de trading. Estamos viendo que el plan de compensación es bastante interesante y que sobre todo es bastante sostenible. En este punto quiero recalcar que muchas veces las personas se enfocan mucho en el plan de compensación, que pague mucho, que dé mucho, que la gente gane mucho dinero. Eso está bien, no digo que esté mal, pero por experiencia me he dado en la situación de que cuanto más bonos paga, más dinero gana la gente, etcétera, etcétera, más insostenible es el proyecto y menos suelen durar. Entonces, por experiencia, yo prefiero que una empresa esté enfocada en la tecnología de esta oportunidad, que ese es el enfoque de esta herramienta, enfocarse en la tecnología y crear un plan de compensación bastante justo con dos bonos, bono binario y bono unilevel o bono directo. A mí me parece algo genial, perfecto y totalmente sostenible porque es una empresa enfocada en la tecnología. Y en este apartado, en el network marketing, aunque es algo muy importante, pues no es lo más importante, porque a veces por querer pagar mucho a todos los socios, al final son empresas que acaban desapareciendo. Entonces, un punto positivo por el plan de referidos de Nominex. Ventaja de Nominex frente a otras. Número 1, token NMX de utilidad. Comprar otros tokens o criptomonedas, comisiones más económicas de trading. Hay muchas plataformas y herramientas que puedan ser DEX, pero al final esos tokens no tienen ninguna utilidad. Solo es tener por tenerla y al final eso es un poco una burbuja y bueno, hay que tener un poquito de cuidado. En este caso el token NMX tiene esa utilidad, comprar otros tokens o criptomonedas y comisiones más bajas dentro del trading, o pues también puedes reinvertirlas para poder hacer más farming. Recordemos que este token también es deflacionario. La cantidad de NMX que van a existir a lo largo de la historia está limitada a 200 millones de NMX. Entonces es bastante interesante guardar los NMX a medio y largo plazo. Punto número 2, colaboración como broker oficial de Binance. Opera con la seguridad, liquidez y todos los pares de Binance. ¿Qué más podemos decir de lo que estamos leyendo aquí? Somos broker oficiales, o bueno, NMX, Nominex es broker oficial de Binance, el exchange más importante a nivel mundial. Punto número 3, exchange centralizado y descentralizado. Tenemos las dos opciones. Que quiero la seguridad de un exchange centralizado, tenemos Nominex. Que queremos la privacidad, el tema de los contratos inteligentes, la blockchain, la parte, pues tenemos NomiSwap en la parte descentralizada. Punto número 4, empresa enfocada en tener la mejor tecnología y un plan de compensación sostenible. Como hablamos, hay empresas que se dedican simplemente a dar un gran plan de compensación, que está muy bien y es bastante interesante, pero no siempre es lo más adecuado. Esta empresa se enfoca sobre todo en la tecnología de la blockchain, lo que es la DeFi, y generar comisiones a través del farming y de otras formas que van incorporando. Ese es el enfoque de la empresa. Y luego pues tenemos ese plan de compensación que nos ayuda a personas pues trabajar y tener una gran rentabilidad durante muchos años. Punto número 5, contrato auditado por Certic, empresa más importante de auditorías de contratos inteligentes. Ya estamos viendo aquí la declaración de intención, lo he repetido más de una vez. O sea, cualquier persona le pueden haber pagado cualquier auditoría y decir esto es increíble, esto es buenísimo y ya, y la gente se lo tendría que tragar, ¿no? Estamos hablando de la empresa más importante de auditorías, que es Certic. No todos los proyectos, no todas las oportunidades tienen esta auditoría. Si tú vas a trabajar con un proyecto, pide la auditoría y hacer posible que sea la de Certic, que va a dar mucha más confianza. Farming garantizado durante 72 años. En este caso los NMX se van a ir repartiendo como ya mencionaba antes y está diseñado para que dure 72 años. Luego después de este tiempo pues ya se irá viendo cómo se puede conseguir a lo mejor otra criptomoneda o lo que sea. En este caso el NMX está garantizado farmearlo durante 72 años. Punto número 7, alta comunicación por parte de la empresa. Gracias al Telegram puedes formular cualquier pregunta, cualquier cuestión que tú tengas y te la resuelven bastante rápido. Punto número 8, sin KIC. Puedes trabajar sin KIC, en este caso por ejemplo en Binance tú ya no puedes trabajar si no tienes el KIC y bueno, con todo el tema de las regulaciones, etcétera, y todos estos problemas que hay.
Punto número 9, aplicación móviles. No todas las plataformas y aplicaciones de este tipo tienen aplicación móvil. Punto número 10, proyecto destacado en el top 20 de Most Valuable, así como sea, pero de Most Builder Binance. En este caso estamos viendo que es uno de los proyectos mejor valorados por la propia Binance, en la cual está ahí luchando con los otros proyectos para recibir una gran inyección de capital para que pues el proyecto pues sea mejor todavía. Aunque no le haga falta el capital, pues siempre viene bien más capital, pero sobre todo es por el respaldo que te da eso. Entonces estas son las ventajas de Nominex frente a otras plataformas similares que podemos encontrar en internet o en el mundo criptográfico. Beneficios de formar parte del equipo de Invierte Pro. Ya muchos saben que yo formo parte de este equipo de trabajo que se llama Invierte Pro, donde damos soporte, ayuda, donde resolvemos dudas para toda la comunidad y para todas las personas que quieran formar parte de nuestro equipo. Y en este caso lo único que tienes que hacer es, si vas a la descripción de este vídeo, verás un link donde te contactarás con algún ministro del equipo y esa persona te compartirá el link a Invierte Pro, donde hablamos de diferentes proyectos, donde tú también vas a recibir ese soporte y ese apoyo también referente, en este caso, a Nominex. Punto número 1, te vamos a dar asesoramiento sobre cómo iniciar. Ya sea porque estamos creando una serie de vídeos súper fáciles y sencillos de entender cómo comprar criptomonedas, cómo enviarlo a una billetera y cómo poner a farmear esas criptomonedas. También es un asesoramiento personalizado o en una serie de conferencias que hacemos semanalmente. Punto número 2, sistema de presentación y formaciones semanales, donde podrás mostrar el proyecto a más personas, aprender sobre inversiones, criptomonedas, farming, educación financiera. A lo largo de la semana hacemos diferentes Zooms donde te enseñaremos todo esto y además damos presentaciones para que puedas compartir con Nominex con más y más personas. Punto número 3, premios, incentivos económicos y viajes. El objetivo de todo esto es, lógicamente, a la vez que vamos generando ingreso extra gracias a que ayudamos a promocionar esta gran oportunidad, con ese propio capital ayudemos al equipo a disfrutar de viajes, de incentivos económicos, premios por asistir a presentaciones, por invitar a personas, de diferentes tipos de premios que podrás ir recibiendo por formar parte del equipo de Invierte Pro. Punto número 4, sistema automatizado de prospección para que los clientes lleguen a ti y no tengas que buscarlos tú. Esto está próximamente y ya está mandado a hacer por un diseñador de páginas. En este caso tú vas a tener tu propia página personalizada donde lo único que vas a tener que hacer de esta página es compartirla con otros usuarios. Van a ver toda la información referente a Nominex, van a ver preguntas frecuentes, van a verlo todo. Y a partir de ahí van a tener un link en el cual pueden contactar directamente contigo a través de WhatsApp, Telegram o directamente registrarse en Nominex. Esto está próximamente. Punto número 5, grupos de apoyo tanto en WhatsApp como en Telegram. Ya hablamos de esto antes. En el momento que formes parte del equipo te agregaremos a grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Depende de tus gustos si te gusta formar parte de estos grupos y allí nos apoyamos todos los unos a los otros para entender más la herramienta, si algo está sucediendo, etcétera, etcétera. Punto número 5, sé ministro del equipo si alcanzas objetivos en el network marketing. Esto de ser ministro del equipo pues se basa en que nosotros atraemos una gran cantidad de personas el cual puede ver el proyecto. Pues si tú en la parte del network marketing estás trabajando fuertemente, pues te ayudaremos a que alcances diferentes objetivos. ¿Cómo iniciar en Nominex? Punto número 1, pide el link de registro a la persona que te invitó a ver esta presentación de Nominex. Y es de vital importancia que lo hagamos de esta forma porque en este equipo trabajamos de forma totalmente ética, en el cual respetamos la posición de referidos. Así para cuando tú invites a otra persona, también se respete tu posición a la hora de invitar a otros usuarios. Otra cosa es que si tú has visto este vídeo lo has encontrado a través de YouTube por tu propia cuenta, en la descripción de este vídeo vas a encontrar un link de referidos, pero solamente y exclusivamente si lo has encontrado por tu propia cuenta a través de YouTube. Si alguien te compartió este video, recuerda pedirle ese link de referidos, te lo agradecería muchísimo. Punto número 2, deposita en su cuenta Nominex mediante Visa, Mastercard, cualquier criptobilletera o MetaMask o Trust Wallet. Esto era algo que no había hablado todavía y es que en Nominex tú puedes comprar con Visa o Mastercard criptomonedas. También puedes entrar por MetaMask o Trust Wallet.
Más adelante, a través de los vídeos que voy a estar subiendo, vamos a aprender a través de tutoriales muy sencillos y simples a cómo conectar nuestra MetaMask o nuestra Trust Wallet. Para eso es importante que te suscribas y actives la campanita para estar siempre notificado. Punto número 3. Añade fondos a la reserva de liquidez. La mitad del importe de la inversión se asignará a UST y la otra mitad a tokens NMX. Eso es lo que hablamos antes. Lo que es el farming es poner la mitad en un token y la otra mitad en otro token. En este caso, en Nominex es en NMX y en UST. Si ya hablamos de NomiSwap, ya tenemos una gran cantidad de tokens para diversificar nuestra inversión. Punto número 4. Cuanto mayor sea la cantidad que inviertas, mayor será tu nivel de afiliación y todo tipo de recompensas. También lo mencionábamos antes. Dependiendo del capital que tú inviertas, obtendrás mayor o menor beneficio. El mayor beneficio lo vas a recibir a partir de los 10.000 UST invertidos en cualquier pool. Punto número 5. Cuanto más tiempo mantenga los fondos invertidos, mayor será su recompensa. Esto es gracias a que si tú mantienes el capital invertido, mayor será el beneficio. Así digamos que se bonifica el holdear en el farming. Punto número 6. Obtenga su link de referidos y comienza a compartirlo para obtener un beneficio extra. Esto es súper sencillo y también lo veremos en un próximo vídeo. Cómo obtener nuestro link de referidos, cómo ponerlo en un equipo o en otro equipo dependiendo de nuestros intereses como emprendedores, y empezaremos a trabajar. Conclusiones finales. Estamos enfrente de uno de los proyectos más interesantes actualmente para obtener rendimientos, donde la seguridad es bastante elevada, el riesgo es bastante bajo y la rentabilidad es bastante buena. El plan de compensación es bastante sostenible y eso nos va a permitir trabajar durante muchísimos años. Recordemos que el proyecto está enfocado a la tecnología y lo que buscan es tener un gran proyecto y que lógicamente de forma segura y sostenible podamos compartirlo. Y para finalizar, si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like, suscribirte, comentar y activar la campanita de notificaciones. Y espero verte en un próximo vídeo. Chao, chao.